conocer en esta serie Oír de Fe un testimonio muy especial, un testimonio de una persona que ha sido fuente de bendición para otros, que ha permitido y ha creado los espacios para que otros podamos también bendecir y que lo que hacemos para Dios pueda llegar a más vidas. No solamente es una persona que, bueno, conoció a Dios y le sirve y ya, sino que él permitió o se permitió ser herramienta para poder bendecir a otros a través de las medidas o a través de las instituciones o proyectos que él ha creado para poder transmitir este evangelio. Dani Ramírez no solamente, como les decía al principio, es el presidente o director de los premios Galardón, que es el máximo premio a la música cristiana, que es una persona comunicador de muchos años, productor de televisión. Aparte de eso, también tiene un programa que bendice las vidas de el pueblo de Dios y todo aquel que lo puede escuchar. Se llama Cristianizando TV y es todo un ministro de la palabra. Dani, Dios le bendiga. Amén, Dios te bendiga. Gracias por, bueno, esa presentación que tú me has hecho. Te estaba escuchando. Realmente, gracias de verdad, porque solamente lo que hemos hecho es para glorificar al Señor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y como dice, siempre hay situaciones. Por ejemplo, desde ayer donde vivo explotó un transformador y teníamos situaciones con la energía eléctrica, pero hace unos 20 minutos que llegó la energía eléctrica a mi casa y por eso podemos estar conversando a través de las redes sociales. Amén. Dios es bueno y sabe que el deseo de esta serie, de esto lo manifiesto nueva vez, es que podamos bendecir a otros. Oír de Fe se trata precisamente de que las personas puedan alcanzar fe viendo lo que Dios hace a través de nosotros, porque a veces, por ejemplo, uno ve en la red social algunas personas con muchos seguidores o los ve quizás con cierto cargo, ministerio, y tú dices, no, pero esa vida es perfecta, ahí no hay problema. Sin embargo, no sabemos de dónde Dios o todo lo que Dios ha podido hacer para que nosotros podamos estar en la posición en la que estamos hoy. Así mismo, hay un dicho por ahí que dice, no sabes, o sea, sabes a dónde llegué, pero no sabes cuál zapato me he puesto, hasta dónde he llegado con todo esto. Entonces, muchas veces la gente sabe dónde uno está, pero no sabe los tropiezos y las situaciones que uno ha podido tener para llegar hasta donde está. Y no obstante, Dani, antes de entrar directamente a lo personal, a tu testimonio, entendemos que de manera específica en su vida, pues debieron haber surgido muchas situaciones, porque no solamente se dedicó a un ministerio, sino que se dedicó a crear organizaciones para que los demás ministerios puedan agruparse y servir de manera más organizada. Por ejemplo, la creación, la fundación de ADOCOC, eso es algo que lo necesitamos en el pueblo de Dios. Así es. Bueno, debo empezar a hablar, obviamente, desde el comienzo de todo. Que no es precisamente el comienzo, porque si es el comienzo te tengo que hablar de mi nacimiento y todo eso. Pero te cuento así breve, rapidito, que nací en un hogar muy humilde, tan humilde que mi mamá me tuvo que dar a los 2 días de nacido a mi abuela de parte de mi padre. Con ella me crié hasta los 7 años de edad. Entonces mi abuela muere causa de un cáncer, pero es la que me instruye en el camino de Dios. Es la que me lleva a la iglesia desde que estoy pequeñito. Imagínate, ella me tomó a los 2 días de nacido. Entonces, cuando muere ella, ya yo tengo más o menos la instrucción cristiana, aunque no sigo yendo a la iglesia, pero eso se quedó en mi naturaleza, en mis valores, en mi principio de que iba a la iglesia. En la adolescencia
hice muchas cosas, no, gracias a Dios, no, nada de vicios, nada, sino cosas de adolescente, de pandilla, quemábamos gomas en el Liceo Juan Pablo Duarte y todo eso. Me aparté totalmente de Dios hasta que entonces volví al camino por llamado del Señor. Entonces, ¿por qué te digo desde el principio? Porque realmente, aunque yo tuve una vida muy alejada de Dios, Dios me hace el llamado audiblemente, como tú y yo estamos hablando, conversando. Wow. Audiblemente me hace un llamado especial. Yo estaba pasando por, después que me convertí nuevamente y todo eso, estaba pasando por un proceso muy difícil y estaba metido en la iglesia orando por esas situaciones que estaba pasando. Y yo recuerdo que hice un evento. Ese es el génesis de todo. Yo tenía llamado desde muy joven, pero yo tenía como 30 años en ese momento, 30, 31, 21 años por ahí. Y yo recuerdo que yo estaba haciendo una actividad y en la actividad Dios me llamó audiblemente, me dijo televisión. Bueno, y ahí empezó todo, porque todo tiene un inicio. Amén. El inicio de todas las cosas que yo he podido hacer es cuando Él me dijo televisión. Y tú dirás, ¿qué? Bueno, lo que pasa es que yo estaba yendo a la iglesia, pero yo no tenía un ministerio, yo no tenía un propósito, sino que solamente yo iba a la iglesia y ya. Pero yo quería servir a Dios, orando, yo quería servir a Dios llevando tratados, yo quería servir a Dios limpiando la iglesia. Yo quería servir a Dios de cualquier manera. Y como yo lo tenía en mi corazón, recuérdate que la palabra de Dios dice que Dios pone el querer como el hacer para su buena voluntad. Y de ahí es que ese es el génesis de todo mi ministerio, cuando Él me llama audiblemente a los medios de comunicación. Bien, vamos entonces a tomar ese génesis de cuando Dios lo llama a los medios de comunicación y vamos a ir un poquitito más atrás. Porque muchas de las personas que nos contactan y que luego ven el live, nos hablan y nos testifican, mira, me ministró tal palabra, mira, esta persona pasó por una situación parecida, yo estoy en algo así. Entonces, me interesa mucho que podamos acentuar qué hacíamos cuando Dios nos llamó, porque justamente lo que estábamos haciendo antes, en ese preciso momento, es donde se van a identificar con nosotros. Entonces, lo primero que quiero saber es, a los 7 años muere la abuela, que es la madre que cría, que nos enseña, ¿verdad?, el camino de Dios. ¿Qué pasa con Dani Ramírez? Dani, imagínate, mi madre estaba muy lejos. Mi papá prácticamente vivía con nosotros, pero no estaba todos los días ahí. Y yo entonces comencé a los 7 años, 7, 8 años, yo comencé a caminar en las calles. Yo vendí periódicos en la calle. Wow. Yo vendí papeles de baño. Yo tenía un colmado que eran amigos y me daban, recuerdo yo, 2 faldos de papel. 2 faldos de papel son de 48, o sea, eran 78 papeles, 72 papeles. Y yo recuerdo que yo me lo ponía en la cabeza, dando un niñito, 9 años, 8 o 9 años tenía yo. Cada faldo de papel yo me ganaba 3 pesos, recuerdo yo. Y yo me iba con ese faldo de papel toda la zona colonial, la avenida Mella, allá en Ciudad Nueva, la bajaba la Duarte con París por ahí. Y ya yo tenía mis clientes. Yo hacía mi ruta todos los lunes por un lado, todos los martes por otro lado, y así ya me esperaba la gente con esos faldos de papel en la cabeza, y yo me ganaba 6 pesos diarios porque los vendía todos. Y
ahí entonces dejé la calle por un incidente que me pasó, y es que muy triste, muy penoso, y es que cuando yo estaba vendiendo los papeles, estaba por la zona colonial, y yo entré a un consultorio de un dentista. Se supone que los consultorios del dentista no tienen las puertas cerradas, sino que hay una puerta abierta, que es la antesala, ¿verdad? Y entonces luego la oficina del odontólogo. Siempre en la antesala hay un asistente, ¿verdad? Valga la redundancia, que le asiste al odontólogo, y entonces le indica, hay un paciente. Yo entré y no había pacientes. Y no había pacientes. Entonces, al no ver pacientes, yo sigo acercándome a la puerta del consultorio, que estaba más adentro. Y en una de estas sale el doctor detrás de mí, parece que había otra puerta, y me agarró por el cuello y me empezó a decir ladrón. Yo sabía, yo estaba esperándote, porque ya hace rato, hace días que me estaban robando, y eres tú, que te lo otro. Parece que en esos días habían unos niños, algo que le estaban robando. Pues ese señor me dio trompa, me dio galletas. Imagínate, yo era un niño y yo era flaquito, yo no como ahora que era flaquitito así. Y ese señor me dio una clase de golpes, y yo diciéndole, señor, no, yo no soy ladrón, yo tomo estos papeles en un colmado que me los fían, y cuando yo los vendo, voy y llevo el dinero y y me tomo mi dinero que me gané. En mi familia siempre ese valor, esa responsabilidad de la honestidad fue vital. En mi casa, si se perdían 2 pesos en ese tiempo, 2 pesos, ¿te acuerdas de los pesos de papeletas de Duarte? Había que buscar ese dinero, había que buscarlo por donde sea. Y en mi casa me enseñaron a ser honesto. Y yo lloré amargamente ese día. Wow, sí, yo recuerdo que cuando yo iba saliendo de la casa del doctor, venían 2 cascos negros, 2 policías cascos negros, que tú eres muy jovencita, tal vez tú no conociste a los cascos negros. Eran policías que iban por las calles vigilando, le decían cascos negros porque tenían unos cascos negros vestidos de gris y con una macana en la mano, y a veces tenían una pistola. Cuando yo me percato de que vienen esos 2 cascos negros, lo que yo hice fue, inteligentemente, Dios me dio la sabiduría en ese momento, de volver donde el doctor, para que dentro de mi cuerpecito y el doctor, él trate de no ver, o sea, yo le cierre la vista para que no vea a los policías. Porque si yo salgo en ese momento y él sale detrás de mí diciendo ladrón, ladrón, ya tú te imaginas lo que pudo haber pasado ese día. Wow. Catastrófico, ¿no? Yo estoy saliendo de una casa donde yo no soy el dueño, y el dueño me está diciendo que yo soy un ladrón. Claro, ¿no? Tremendo. Eso marcó mi vida. Yo no creía que nunca iba a decir esto en público y en un medio de comunicación. Cuando salgo, entonces lo que doy dando tiempo para que mentalmente, para que los cascos negros, los policías, pasen. Y cuando yo salgo, en vez de salir para donde ellos estaban caminando, salgo al contrario. Y comencé la huida, ¿no? Una huida fatal, porque en ese tiempo, y no es ese tiempo, ahora sale una gente corriendo y dice ladrón, todo el mundo le cae atrás. Y aunque la persona no haya cometido el hecho, cuando ya viene a hablar, ya, imagínate, yo era un niño. Exacto, y yo era apenas un niño con pantalones cortos, con una franelita, no me iban a creer realmente. Claro. Eso marcó mi vida.
Entonces yo dije, yo no voy a seguir trabajando en la calle. Limpié zapatos, vendí periódicos y vendí papeles de baño. Entonces, yo salí de ahí y entonces dije, yo no voy a seguir trabajando, vendiendo zapatos, limpiando eso en la calle, sino que voy a buscar un trabajo ya en un lugar que no tenga que estar exponiéndome en la calle. Entonces, ahí me encontré otro trabajito de esos, porque como te decía, yo vengo de un lugar muy humilde, de que te digo que a veces no teníamos ni para comer. Yo tenía que trabajar en la calle, yo lavé botellas, entonces después me fui a lavar botellas en una donde vendían Maví el Indio, se llamó por la Luis Reyes Acosta, y ahí ya se fueron los años lavando botellas, etiquetando, trabajando en esa fábrica de Maví. Luego entonces conseguí un trabajo en la ferretería. Entonces mi tiempo de adolescente estuvo marcado por situaciones de pobreza, de situaciones pero aún así seguía estudiando. Me gradué de bachiller. Yo te voy a decir el tiempo, o sea, yo me gradué de bachiller en 1991. Ya tú sabes, o sea, que yo era apenas un adolescente. Entonces, bueno. Una historia marcada de mucha superación, Dani. La que eso marcó. Sí, porque fíjate, yo me crié en un barrio muy pobre y también con mucha delincuencia. Muchos de mis amigos, de las personas que se crecieron conmigo, muchos están muertos, otros están en la cárcel, otros están inválidos, porque era un barrio, o sea, te estoy hablando del barrio 27 de febrero, sector 27 de febrero, uno de los barrios más populares de la ciudad capital, donde, por decir, donde a diario había peleas, disturbios, donde, por ejemplo, en abril, 24 de abril de 1984, la famosa huelga que le hicieron a Salvador Jorge Blanco, ese es uno de los barrios que se encendió primero, por decir algo. Pero para 1965 también era uno de los barrios que albergaba a esas personas que estaban en la guerra y todo eso. Bueno, te cuento toda esta historia porque me preguntaste, ¿qué hacía yo? Era un niño de la calle. Yo estoy aquí hoy por la misericordia de Dios. Dani, permíteme hacer una pausa, discúlpame. Quiero saludar a alguien muy, muy especial que se acaba de conectar, mi pastora, Zoila de la Rosa. Sí, mi pastora se acaba de conectar y quiero saludarla a ella y a mi líder juvenil, pues Suri también, hija de la pastora, también están conectadas y me honra que ellas puedan conectarse y escuchar de este proyecto. Oír de fe. Oír de fe. Yo quiero que tú continúes exactamente ahí donde estabas, un niño de la calle marcado con una escasez económica terrible, con experiencias que la calle da, porque ese momento marcó tu vida, esa experiencia, quizás esos golpes te sacaron de la calle, pero no te quitaron la necesidad. Esa necesidad económica, esos trabajos que tuviste que hacer, quizás tuvieron que ver en crecer, en ser un adolescente que a pesar de que quería progresar, necesitaba ayudar a su familia, se alejó de Dios. Nunca me alejé de Dios, pero no estaba yendo a la iglesia. Ok. No tenía la responsabilidad de la iglesia. Aunque muchos hermanos me veían, sabían que yo era hijo de Adela, y de la hermana Adela que murió y todo eso. No me buscaban. Pero sí tenía, por eso te digo que no me alejé de Dios, me alejé de la iglesia. Te alejaste de la iglesia. De la iglesia. La iglesia tiende a ser dura. A veces pasa. Sí, porque
yo creo que, bueno, lo que pasó después es una evidencia de eso. Cuando te cuento, cuando me reconcilié con el Señor, siempre creo en eso, en el seguimiento a las almas. Muchas almas se convierten a diario en las y no le dan el seguimiento. En el caso mío solamente me tenía que dar el seguimiento porque yo era un niño que yo sentía el amor de Dios en mi vida. Y tenías el fundamento. Exactamente, entonces, pero las ocupaciones del día a día, yo tenía que hacer esas cosas, aunque a mi papá no le gustaba, porque siempre salía a decirme que no tenía porque yo por lo menos la comida la tenía, pero por ejemplo, a veces yo no tenía un zapato pues, que ponerme, ¿entiendes? A veces yo no tenía la cámara, ok. A veces yo no tenía unos pantalones que poner. Exacto. No tenía unos zapatos que ponerme y yo quería vestir como los otros muchachos, niños. A veces no tenía un pantalón que ponerme. Mi madrastra, que era muy humilde también, se afanaba para que nosotros tengamos algún zapato, pero yo siempre fui como muy independiente y quería comprar mis camisas, comprar todo. Y también a veces cuando me pedían los libros en la escuela no tenía cómo comprarlos, entonces yo tenía que trabajar para comprar mis libros, ¿me entiendes? Y todo esto me fue fortaleciendo. Y en vez de yo decir voy a tomar la calle, voy a hacer lo malo, yo cambié eso por lo bueno. Yo dije, yo voy a hacer lo bueno. Yo voy a trabajar, yo voy a estudiar, me voy a capacitar. Humildemente, ¿tú entiendes? Como pude, lo hice. Entonces, yo recuerdo que después conseguí un trabajo en una ferretería y de ahí entonces me fui caminando hasta que entonces estudiaba y trabajaba hasta que entonces llegué a la ferretería americana. Trabajé en la ferretería americana, trabajé en ferretería Sinaí, después ferretería americana, después salí a la calle a vender, pero ya con un vehículo, tú sabes. Ya como un vendedor, exactamente. En ventas. Y en todo ese tiempo estaba un poco alejado de Dios. Aunque fui a la iglesia, iba de vez en cuando, los domingos iba y me sentaba en mi iglesia a escuchar el sermón, a escuchar la palabra de Dios, pero no había hecho ese compromiso con Dios, ¿me entiendes? Y bueno, mi vida fue como muchos jóvenes, ¿verdad? Que en ese tiempo, 79, 80, 82, 90, por ahí, marcada por todos esos años, donde, déjame decirte, me ofrecieron inclusive una vez llevar un bulto a un sitio. Y yo acepté, pero por la misericordia de Dios, a esa persona que me ofreció llevar ese bulto, lo apresaron. Wow. antes de que Dani tomara ese bulto en la mano. Wow. Por eso te dije desde el principio que yo estoy de pie en este momento conversando contigo es por la misericordia de Dios, porque de ninguna otra manera, o sea, el destino, el futuro de esos jóvenes de los barrios era la cárcel, era droga, robo, era delincuencia, ¿me entiendes? Una gran mayoría. No sí, todos. La marcada necesidad económica que se vive y que se vivía aún más en aquellos momentos en donde ni siquiera estar en la calle, por ejemplo, era permitido ni por la policía ni por la delincuencia. O sea, no es que estamos muy diferentes en estos tiempos, sin embargo, en aquel momento la población era más reducida, era más fácil encontrar o acusar o apresar. Entonces, seguimos nuevamente con el tema de que tienes los fundamentos cristianos, creces con un sentido de superación muy marcado, o sea,
vienes de abajo, lo cual en este momento me tomo la pequeña pausa para honrar aún más. Ya de por sí de hace años, de hecho lo sabes, desde hace años seguía tu ministerio. Una vez incluso me atreví, hace ya muchos años, yo usaba en ese tiempo la red Facebook, me atreví a hablarte por eso. Porque te confundí con el nombre Dani Ramírez con el hijo del pastor con el que mi mamá se convirtió, que el pastor se llama Juan Ramírez y uno de sus hijos se llama Dani Ramírez. Entonces, cuando vi el nombre en la red, lo confundí y le hablé por eso. Sin embargo, honro aún más la trayectoria que ha levantado para nosotros que vamos detrás, que intentamos comunicar en el pueblo de Dios y que ya tenemos una plataforma hecha. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar, pero primero, como dijimos al principio, vamos primero por el principio. Estás trabajando, te gradúas de bachillerato, sigues con el temor de Dios, pero aún no tomas responsabilidad en la iglesia. Todavía como el llamado no se ha hecho evidente. ¿Cuándo se hace evidente el llamado de Dios a tu vida? Mira, es un proceso, porque por ejemplo, a los 15 yo tuve un llamado y me entregué, ahí fue que me entregué al Señor, como a los 15, 16. ¿Qué pasó ahí? Que yo estaba en una banda de muchachos, adolescentes, que íbamos a pelear por otros barrios, tirábamos piedra, rompíamos carros, nosotros éramos delincuentes, pero yo siempre tuve ese temor. Y un día salgo de mi casa y voy a la iglesia y ahí encuentro vandálicos como ese, como vandalizar vehículos o casas, o también realizaban acciones delincuenciales. Sí, nosotros solamente hacíamos como lo que decíamos, era vamos a hacer maldad. Ustedes eran de actos vandálicos. Era exactamente. No teníamos asunto de robar, ni de atracar, ni nada de eso. Era vamos a hacer maldad. Y salíamos a la calle, si veíamos un adolescente como nosotros, fácilmente le golpeábamos a ese joven. Íbamos allí, hacíamos un lío, si había un yaniquequero vendiendo yaniqueque, le decíamos dar un yaniqueque y nos lo tomábamos. Y después nos íbamos. Sí, porque el asunto era como eran como unas bromas pesadas, pero nos pasábamos de pesadas. De tal manera que a veces, en varias ocasiones, nos llegaron a perseguir la policía. Que teníamos que correr por los callejones. Imagínate, o sea, nosotros estábamos en una línea muy fina de caer en una delincuencia. Si te daba temor, si te daba miedo, ¿por qué lo hacías? Porque hay una frase que se decía en mi barrio que decía que el coro da valor. Sí, porque los otros muchachos lo hacían, entonces yo lo hacía. Porque aquel tiraba piedra, yo tiraba piedra, pero yo no tenía un concepto de hacer, o sea, yo no quería hacer eso, pero ciertamente era como la onda, ¿no? Entonces, fíjate, yo me sentía sin sitio porque yo tenía valores cristianos y yo no quería que hicieran maldad, pero entonces no estaba ni aquí ni estaba ni aquí, entonces lo que sí me buscaban eran los delincuentes. Lo que sí me llamaban, Dani, vamos allí, eran ellos. No me iba a buscar la iglesia. No me iban a buscar los muchachos de la iglesia. ¿Me entiendes? Porque la iglesia estaba en la iglesia, trancado. Yo no sé si a esto que estamos pasando ahora mismo, claro, obviamente, tiene que pasar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora estamos encerrados en nuestras casas y tenemos el deseo de ir a predicar, pero de ir a los hospitales, ir y hacer muchas cosas. Entonces, la iglesia duró mucho tiempo encerrada, ¿me entiendes? Sobre todo esas iglesias pentecostales que son muy calientes, muy acaloradas, son hasta a veces más, porque
se mantienen más dentro de ellos, ¿no? Bueno, ¿y qué te digo? no sé si seguir por ahí. Esa frase lo resume todo. Yo estoy todavía procesándola. El coro da valor. Si tú, por ejemplo, ahora mismo, si yo encuentro varias personas que quieren ir a predicar, yo me sumo a eso porque ese es mi coro. Claro. Y sí. Claro, entonces, pero en ese tiempo era lo contrario. En ese momento lo que encontraba, el coro que te llamaba era el coro de hacer esos actos, okay. Mira, yo tengo una persona, no es amigo mío, sino fue amigo. Digo fue amigo porque después que yo me entré a la iglesia, aunque yo lo visitaba y le predicaba y eso, porque, por ejemplo, esa persona, la última vez que lo vi como un indigente en la calle. Lo vi, pasé por mi auto y lo vi de lejos, no pude pararme porque tenía... Y para que tú veas, yo lo veo a él y yo digo, tal vez yo hubiera estado así como él. Y la misericordia de Dios. O sea, y ese era el jefe de la bandita. Vamos allí, vamos aquí, vamos acá. Entonces, cuando tú lo ves en el puente de la 17, comiendo de la basura, wow. Tú dices, yo hubiera podido estar ahí. Ese hubiese podido ser mi destino si la misericordia de Dios me hubiese alcanzado. Porque yo andaba con él. Yo estaba con él. Entonces, ¿qué diferencia hay? Yo te voy a decir la diferencia, lo que yo creo. Esa abuela que me llevaba a la iglesia, que yo me dormía en los bancos, debajo de los bancos de madera. Esa abuelita, a quien yo amo, ¿verdad?, que se fue muy a destiempo, pero esos 7 años marcaron mi vida de una manera especial. Esa abuelita mía me llevó desde que yo nací a la iglesia y me instruyó en los caminos de Dios, y ese temor de Dios siempre me ha acompañado. Como dice el Proverbio 22:6, Dani, dice, instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo, aun cuando el coro le diera valor, no se va a olvidar de esa palabra que recibió. Tiré piedra, quemé goma. Tiré piedra, quemé goma, partí gente. Pero te ves tan pacífico, Dani. Sí. Recientemente en la gala de entrega de medallas, allá en Santo Domingo, cuando estuvimos ahora en el mes de marzo, te ves tan pacífico, tan pausado, tan tranquilo. Eso lo hace Dios. Dios cambió tu tono de voz o el talento para comunicar y el talento que tienes para moverte en el arte y en los medios cristianos, ¿ya eran algo nato en ti o te formaste para eso? ¿Te parece que mi voz es agradable? Porque a mí no me gusta. La gente dice que mi voz es agradable, yo la siento estridente. Lo que pasa es, exacto, yo la veo, la escucho chillona. Sin embargo, mucha gente me dice, oye, tú tienes una voz, porque bueno, ya cuando entremos al asunto del programa de televisión, te voy a contar el asunto de cómo Dios me obliga a hacer televisión y todo eso. Oye, y entonces la gente me dice, por ejemplo, no, yo siempre tuve, déjame decirte, hay algo importante, en esa adolescencia, nosotros hacíamos un programa de televisión en un patio, y yo era el conductor del programa. Ok. Sí, déjame explicarte, hay un programa, o hubo un programa, los años 80 y algo, que dirigió Johnny Ventura, que se llamaba ¿Cuánto vale el show? Que era... Claro, bueno, déjame aclarar. Yo sé que tú no lo viste, pero sí tú sabes de ese programa. La versión que repitieron de él, Roberto Ángel Salcedo. Exactamente. Entonces, cuando se reunía toda la gente, yo era el presentador, y entonces yo cantaba, ¿cuánto vale el show? Dime, ¿cuánto vale el show? Dime, ¿cuánto? Señorita, venga por aquí. Y, ¿tú me entiendes? Entonces, yo tenía esas ínfulas de presentador. ¿Me entiendes? Yo me gozaba en eso. Y cuando, por ejemplo, en los cursos de segundo, tercero y hasta cuarto,
que siempre los viernes teníamos viernes artístico. ¿Te recuerdas? Digo, tal vez tú tampoco eras de ese tiempo. Es que yo soy los viernes, después de recreo, eran los viernes artísticos, donde la gente cantaba, decía un poema. Era un momento muy bonito porque era donde la gente sacaba su arte, ¿no? Los niños. Y yo era quien conducía en el curso ese segmento. La profesora me decía, una profesora muy buena que yo tenía, muy linda, Gladys, me decía, Dandy, venga, diríjalo usted. Y yo iba, y señores, aquí estamos en el momento. Entonces yo tenía eso, pero de verdad que nunca pensé que iba a tomar los medios de comunicación en serio. Eso fue después, mucho después, que Dios entonces sí me llama a los medios, como pero te dije ahorita. Tenía esa pasión, tenía sí. ese deseo que nació contigo de comunicar, porque ya era todo un organizador de eventos artísticos. Wow. Sí, pero soy malísimo comunicando. Déjame decirte que, bueno, no sé si quieres que entre al asunto del programa, pero yo quiero que tú me digas cómo te reconciliaste primero, porque hay muchas preguntas que yo tengo. Por ejemplo, yo sé que eres casado, que tienes una esposa que tiene una voz bellísima, la cual también conocí en la primera entrega de los premios Galardón, si no me equivoco, en el 2013. En la primera fuera del canal de televisión. Ajá, que fue en Cultura. Artes, la que se celebró en Bellas Artes. Ajá, exactamente. Tuve la oportunidad de asistir a esa primera entrega. Esa fue la tercera realmente. Sé que tienes una composición familiar actualmente muy bonita. Sé que tienes unos ministerios que estás impulsando, trabajando, que van en muy buen camino. Pero antes de todo eso, yo quiero saber cómo es que llegas nuevamente a convencerte de que aunque la iglesia no te buscaba, tú la ibas a buscar a ella. El día que yo salí, como un poco decepcionado de mi casa, que fui a dar la vuelta de la manzana, me encontré con unos predicadores en la iglesia. Yo tenía 16 años. Y ese predicador puertorriqueño, ya se había acabado el culto, y ese predicador le estaba hablando a otros jóvenes, y yo pasaba y pasaba y me quedé viendo. Y en ese momento yo vi la imagen de mi abuela. Wow. La pensé, ¿no? La pensé. Porque bueno, la Biblia dice que no nos hagamos imagen, pero ella no es imagen inventada, sino que ella tiene el recuerdo de mi abuela, de que me llevaba a la iglesia, porque precisamente esa era la iglesia donde iba mi abuela y donde yo iba cuando estaba pequeño. ¿Te puso nostálgico cruzar por ese lugar? Sí, entonces ahí miré arriba y lo que el hombre estaba diciendo me llegó al corazón, pero yo estaba mirando al cielo. Y ahí como que vi a mi abuela y entonces Dios me estaba hablando días antes, pero ese Señor me habló bastante. Y luego Él se acercó a mí y me dijo, tú tienes un llamado de parte de Dios. Si te digo lo que me dijo, tú vas a ser un hombre llamado a hacer cosas aquí en este país de parte de Dios. Yo tenía 16 años y yo lo miro así, me río, pero eso fue una risa como de confrontación, ¿verdad? Que me confrontó. Y en ese momento yo empecé a llorar. No sé si notaste que soy muy llorón. Empecé a llorar. Y ahí en ese momento dije, ore por mí que yo me voy a convertir. Esa fue la primera vez que me reconcilié. Porque por eso te cuento, son historias. En ese momento sí, me metí en la iglesia. Bueno, yo me convertí ahí y un amigo, por eso hablo del seguimiento a las almas. Los pastores que van a ver este video luego y los que nos están viendo
una de las cosas más importantes es el seguimiento a las almas. No es que se conviertan, gloria a Dios que se conviertan, pero para eso estamos tú y yo, para seguir alimentando esas ovejas. Entonces, yo recuerdo que me convertí ese día y al otro, cuando yo estaba llegando a mi casa, yo dije una palabra, dije, ¡sa! Y que yo cristiano. Porque ya yo sabía dónde yo estaba, haciendo lío en la calle. Y yo recuerdo que al otro día me fue a buscar un amigo de la iglesia. O sea, un hermano que es amigo mío. Todavía somos los mejores amigos. Y me dijo, Dani, vamos para la iglesia que hay una campaña. Porque ya él vio que yo me convertí. Se llama Arquímedes Rodríguez, amigo mío. Y yo le dije, sí, vamos, porque yo quería ir, pero yo necesitaba como una motivación. Claro. Y yo salí para la iglesia y ahí estaba predicando y fue bueno porque esa semana fue una semana de una campaña que se dio evangelística con un cantante, Esteban Villavicencio. Creo que sé que se llamaba Esteban Villavicencio. Yo recuerdo que ese cantante, él también predicaba. Muy bueno, muy bien. Y yo digo que ahí yo me doctriné fácil, rápido. Esa semana fue muy gloriosa para mí. Y ahí entonces yo me quedé en la iglesia fijo. Ahí empecé a tomar responsabilidades en la iglesia. Después de cerca de 4 o 5 meses me bautizaron. Y también llegué a ser presidente de jóvenes de la iglesia en 2 ocasiones. Y bueno, ya ya yo duré como 5 o 6 años y a los 20 y tanto vino a mí otro enfriamiento. Yo salí prácticamente un poco como frío fuera de la iglesia y todo eso. Aunque iba a la iglesia, pero no era porque tú sabes que me ahogaron mucho también los trabajos. El trabajo, fui vendedor de algunas compañías, era vendedor en provincias, en ciudades, y eso me llegó a enfriar mucho. ¿Entiendes? Me llegó a enfriar mucho. ¿Tiempo de congregarte en algunas ocasiones? Sí. Entonces, mira, yo tengo 2 hijos grandes, ya, uno de 23, 20 y pico de años, una niña de 18, 19 años, que fue fruto del primer matrimonio que tuve. Y ahí, pues yo iba a la iglesia, pero no estaba alejado de la iglesia. ¿Te casaste en ese momento dentro de la iglesia o fue algo que... Claro, fue dentro de la iglesia, pero no con una convicción, con un propósito de ministerio, ni nada de eso. Fue algo bonito. El asunto fue que, como te digo, yo seguía en mis andares, ¿me entiendes? Como era vendedor de algunas compañías y tenía que amanecer fuera de la capital, fuera de casa, de la casa, fuera del templo. No tenía un acercamiento a Dios, tú sabes. Y de ahí es que viene el problema, porque entonces fui llamado con una confrontación tremenda con mi abuela, con la palabra que me dio ese señor, pero entonces todo ese tiempo prácticamente inerte, sin hacer nada para Dios, sin responsabilidad, nada más trabajando y tal vez para ganar dinero, para resolver los gastos de la casa y todo eso. Y hay mucha gente que se ahoga en ese tiempo y que se pierde también, porque obviamente ese tiempo estuvo acompañado de muchas cosas que no tal vez es bueno ni siquiera dar detalles. Pero gracias a Dios que por su misericordia no entré, por ejemplo, a vicios, a algo que me tenga que yo decir, oye, hice tal o cual cosa, hubo una situación difícil con esto, pero sí
estuve, ¿verdad? Muy fuera del evangelio, muy fuera de todo. Yo iba. Para resumir esa parte, Dani, y que podamos, ¿verdad?, continuar. Para resumir esa parte, entonces, algo importante que debemos resaltar de lo que has dicho. A veces vamos a la iglesia, estamos ahí, tenemos un llamado especial por Dios. Como yo le decía a alguien, todos los que estamos en los caminos de Dios somos llamados por Dios. Y todos, con todos, Dios tiene un propósito especial para con nosotros. Sin embargo, el estar inerte, como bien decías, el envolvernos en situaciones económicas, y no es que te sientes, porque dice la Biblia que el que trabaja, que el que no trabaje, que no coma. O sea, no coma, necesitamos trabajar, necesitamos producir, porque estamos en el mundo y en el mundo tenemos necesidades. Sin embargo, no podemos permitir que ninguna de las necesidades quiten o roben el tiempo de un altar personal. Claro, el tiempo de nosotros poder servirle a Dios, porque entonces ese tiempo en el que no estamos utilizándolo para dedicarle un tiempo a Dios de calidad, entonces se permiten situaciones, nos enfriamos espiritualmente y luego de ahí vienen otras situaciones que agravan y entonces nos alejan. Y el peor alejamiento que podemos tener de Dios es aquel que creemos que estamos cerca. Así mismo. Entonces no nos damos cuenta. Cuando venimos a despertar estamos ya muy lejos. Entonces te encuentras en esta brecha. Luego de convertirte, se hace esta brecha y vuelves nuevamente a los pies del Señor. ¿Cómo es para ti ese retorno, como esa reavivación del fuego en tu interior? Ya fue prácticamente prácticamente Dios me llama con dolor. Ya para ese momento. Sí, porque yo estaba marcado. Y yo te lo puedo decir que estaba marcado por lo que estoy viviendo ahora. Yo no tenía esa ínfula de, no, yo volveré de nuevo. No. Yo vivía mi vida campante y sonante, como tú lo estás diciendo, creyendo que iba a la iglesia los domingos y ya, pero no estaba en nada. Así hay muchas personas, como tú dices, que están ahogados en el mundo y sus placeres. Sin embargo, las cosas tan grandes que pueden hacer por Dios, porque ahora es que viene lo bueno. Dios en un momento determinado explotó todo, 3 años después de haberme casado, y pues la mamá de mis hijos me pide el divorcio, ya cansada de toda la situación y todo eso. Y bueno, entonces ahí viene el problema que yo te empecé a decir, que yo viví una vida, que yo estaba en un momento muy difícil, donde yo Dios no me dio más alternativa que buscar de Él. ¿Entiendes? Te puso contra la pared. Sí, sin empleo. Wow. Tuve que dormir prácticamente en el piso de la iglesia donde me congregaba. Después de eso, para que tú veas, sin esposa, sin la familia. Sin nada. Comenzar de cero. De cero, sin dinero. Enfermo. Sí, enfermo de los riñones. Ay. Sí. Entonces no tenía dinero para comprar medicinas. Y todo eso, yo entonces, ahí, por eso te dije que Dios entonces me trae con dolor. Y ahí en ese momento yo empecé a tener una intimidad con el Señor. Dios no desperdicia ninguna oportunidad. Tenías mucho tiempo, estabas durmiendo en la iglesia. Ya, me tiré en la iglesia, orando, pidiéndole al Señor que ella recapacitara, ¿verdad? De volver a mi familia, de hacer, pero no se pudo.
Y entonces ahí yo tuve el encuentro con el Señor. Ya solo me tiré al piso y empecé a llorar, a darle. Y ahí Dios me dio palabra. Y ahí fue que pasó que hice un evento. En ese tiempo ya estaba reconciliado con el Señor y empecé. Porque este tiempo de crisis en el que, o vamos a decir de crisis personal, te hizo entonces reforzarte espiritualmente. Claro. Ahí, mira, ahí yo entré a mi verdadero propósito. Ahí yo entendí que yo podía trabajar en cualquier compañía y no iba a tener éxito en esas compañías, porque yo estaba llamado y marcado para trabajar a Dios, para trabajar en la obra de Dios. Y vuelvo y te repito, eso lo sé por el tiempo que estoy viviendo hoy, por las cosas que pasaron después de ese tiempo. Resumiendo esa parte, fue una parte muy dolorosa. Mis hijos estaban bien pequeños, los que ya hoy están grandes, 3 años y 1 año y algo, la nena. Y yo separarme de mi familia, todo eso. Y entonces estar solo totalmente. Eso fue un momento de reflexión en mi vida, un momento de búsqueda de Dios, un momento donde yo entendí lo más importante, que era la familia, pero ya no la tenía. A veces pasa. Y no la pude recuperar. Claro, mis hijos están ahí, gracias a Dios, nunca le he dado la espalda, siempre he estado ahí con ellos, pero no pude recuperar la composición familiar. Entonces eso Dios lo usa, porque muchos dicen, yo no hablo de eso, mira, eso es difícil hablarlo. Sin embargo, hay muchas personas que Dios me ha puesto a hablarle de ese proceso que yo viví. Y muchos se han reconciliado. Muchas parejas se han reconciliado a través de lo que yo viví. Porque cuando yo le digo al hombre, mira, a mí me pasó esto, y pasé esto, ¿qué tú piensas hacer? Y al otro día está donde la esposa. Sí, porque aunque Dios utiliza todas nuestras decisiones, Dios utiliza aquello que nosotros en nuestro libre albedrío buscamos. Aunque Dios haga eso, en su plan perfecto está que nosotros entendamos por la buena, que las cosas funcionen bien desde el principio. Claro que sí, eso es lo que Dios establece. Lo que pasa es que Dios es un Dios de oportunidades. Claro. Y que no te va, o sea, y que no te va a dejar perder. Si no, David se hubiera perdido. ¿Me entiendes? Y muchas de esas personas que hicieron tal vez o pecaron de igual manera o hicieron tal o cual cosa. Sin embargo, Dios preservó su vida, aunque de eso se tenga consecuencia. Claro, así es. Porque ¿me entiendes? De hecho, fue una consecuencia penosa el verte en la situación de estar en la iglesia, de padecer enfermedad, de no tener la economía suficiente para resolver. Fue una consecuencia porque estabas en una estabilidad. Sin embargo, que es ahí donde básicamente esta serie quiere centrarse. No es solamente el pasé un problema, sino es esto Dios lo usó para algo mayor. Entonces vemos ahora un Dani Ramírez restaurado ministerial y personalmente, porque quien escucha que tú vendías periódico, que vendías en la calle, quien escucha eso y te ve ahora, tiene que mirarte de arriba abajo y decir, pero ¿y en qué época fue eso? Total, yo no hablo normalmente con la persona que vamos a entrevistar porque quiero que su testimonio me sorprenda, no quiero que me lo cuenten antes. Y de verdad me imaginé muchas cosas de tu testimonio, menos esa. La verdad lo digo, sí, claro. Entonces vemos un proceso de restauración en donde Dios te da como a Job mucho más
de lo que habías perdido. Así mismo. ¿Cómo es que en este evento Dios te habla audiblemente? Porque eso me ha llamado poderosamente la atención. ¿Cómo es que tú dices que Dios te habló como nuestra conversación ahora? Como estamos hablando tú y yo, Dios me ha hablado varias veces así, pero la más significativa fue esa. Eso fue en el año 2003. En el año 2003 yo tenía 5 de junio, específicamente 5 de junio. Yo tenía un evento que le había hecho a mi hermano, un hermano mío que murió, que era cantante, radicado en Santiago, se llamó Eliezer Fortunato. Entonces, él tenía gente aquí en la capital y yo le organicé un concierto en la cabeza del puente de la 17, en un club que se llama Héctor J. Díaz, el club Héctor J. Díaz. Y yo recuerdo que estaba toda la gente, se llenó, gracias a Dios, y la tarima, y yo estoy en el cerca del técnico de sonido. ¿Qué pasó? Cuando estaba ahí, escuché una voz que me dijo televisión. Y yo le dije al sonidista, ¿qué tú me dices? Y dice, no, yo no te he dicho nada. Yo no he hablado contigo. Entonces cuando, ¿no bien? Hago otra cosa y viene y me dice de nuevo esa voz, televisión. ¿Qué? Entonces cuando me dice por segunda vez televisión, yo recuerdo que en la tarima del evento que yo estaba organizando, que yo organicé, había un decimero haciendo una décima. Y ahí hubo teatro, hubo cantantes, hubo danza. Entonces, cuando a la tercera vez me dice nuevamente televisión 3 veces, entonces ahí fue como un flash que me habló y que me dijo, como todo eso, llévalo a la televisión. En ese tiempo, hacer un programa de televisión cristiano con cantantes, con danzarines, con humor, incluyendo humor, como yo hacía en mi programa, era como cuesta arriba porque todos estaban haciendo programas, era más de evangelización directamente. O sea, eran más prédicas y todo eso. Entonces, cuando yo salgo con ese programa, ya tú debes imaginar, entonces ahí en ese flash me llegó la idea, ¿no? La mente me cargó todo eso. Yo, bueno. Y yo recuerdo que después terminamos el concierto, todo, y a la semana yo empecé a buscar entonces canales de televisión para empezar a hacer el programa. Entonces, yo te decía que me había hablado varias veces. Como a un mes después, que ya yo tenía las cotizaciones del canal y todo, que fue en Teleradio América, Canal 45, yo recuerdo que no teníamos, yo busqué como 5 jóvenes para que me acompañaran. Y yo tenía ideas de un nombre, pero no me salía, ¿no? No me salía. Y yo recuerdo que hicimos una reunión donde empezamos a buscar nombres, Domingo Cristiano, Sábado de Dios, muchísimos nombres ahí raros. Y yo recuerdo que no dimos pie con bola en esa reunión. Cuando salimos de esa reunión, que yo llegué a la casa, yo me hinqué y ahí mismo el Señor me dice, Cristianizando TV, audiblemente. Y dije, wow, Cristianizando TV, ¿qué nombre? ¿Está bien? Pero qué bien pegó eso. Sí, después lo busqué en el diccionario y cristianizando significa cambiar la manera normal a Cristo, o sea, cambiar a la gente es cristianizar, es cambiar a Cristo. Entonces, es como evangelizar, Evangelizando TV, Cristianizando TV. Y pues ahí se dio el nombre se pegó mucho de una vez. Cristianizando TV, Cristianizando, hicimos jingle,
lo que tú prefieres. Entonces salir con un jingle de rap, un merengue, y eso fue innovador en ese momento, año 2003. Ahí empezó. Pero y no hubo artista cristiano que no pasara por la plataforma de cristianización. Bueno, tú has seguido. Claro, pero recientemente sí. Tuviste a Johan Paulino, porque le estoy dando, todavía le estamos dando seguimiento. Sí, lo estamos. Sí, lo aperturé ahora hace unos meses, porque íbamos para un canal ya de nuevo. Sin embargo, con todo esto, bueno, entonces ya tuvimos que adaptarnos a los tiempos y entonces hacerlo como lo estamos haciendo tú y yo aquí, ¿verdad? Así mismo. Entonces, fue una experiencia maravillosa porque lo más importante del hombre es hacerle caso a Dios. Amén. Es hacerle caso a Dios. Yo me vi en una encrucijada, en algo difícil. Como te decía, en los primeros meses del programa, y se puede decir que hasta un año, yo estuve en el programa, iba con bien trajeadito, con mi cosa, y sin embargo con los zapatos rotos. Tenía que dormir, estaba durmiendo en una habitación y tenía una almohadita, como una colcha, que ahí era que yo dormía. Entonces todo el mundo me decía, wow, Dani sí se ve muy, muy bonito por televisión, con esos trajes que se pone, que eran de intercambio, ¿no? Era traje que me hizo un amigo, 4 trajes que ya me lo conocían, un crema, un marrón, un negro. Y conocimiento en el tema de los intercambios para uno ayudarse. Sí. Ya tú debes imaginarte. Entonces, oye, fue una experiencia tremenda, porque cuando nace un ministerio, y es que tú no sabes, cuando yo voy a los lugares que doy conferencias, yo le digo, señores, es que ustedes no saben que de la Biblia lo dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho me confío. Cuando yo le hago caso a Dios y empiezo a buscar programas de televisión sin tener dinero, porque acuérdate que te dije que tenía problemas económicos, y entonces tú dices, ¿cómo tú alquilaste la planta televisora? Fácil. Cuando yo tengo las cotizaciones en la mano, yo le digo al Señor, bueno, aquí están las cotizaciones, tú me invitaste, tú pagas, porque yo no tengo dinero. Y un amigo vino y me dijo, mira, dale, yo tengo 50,000 pesos ahí, ¿qué tú puedes hacer con eso? Y yo le digo un programa de televisión. Y ahí empezamos a hacer ese programa de televisión. Pero yo le hice caso a Dios. Amén. Ya yo no tenía otra escapatoria, yo tenía que seguir trabajando para Dios. Yo no te voy a decir que fue que yo tenía el deseo, pero yo no te puedo decir que yo lo hice de que con 1000 amores. Muchos pastores que tuve por ahí fueron obligados a pastorear por Dios. Cuando tú hablas, cuando la gente me dice a mí, Dani, wow, adocó, caigo yo. Si la gente supiera que Dios me tuvo que empujar a hacer lo que estoy haciendo. Es una pasión. Yo siento pasión por lo que hago. Pero uno siempre va a escoger o quiere escoger la parte más fácil, que es trabajar de lunes a viernes o a sábado hasta el mediodía, de 8 a 5 de la tarde, e ir a la iglesia los domingos, diezmar y ya. Eso es lo que uno quiere hacer. Porque eso es más fácil. Ahora, cuando tú te enfrentas a ser pionero en cosas, a tú trabajar el ministerio, a tú pasar trabajo en el ministerio y situaciones, entonces ahí tú aprendes y tú entiendes que Dios te ha empujado a hacer cosas que, aunque tú, como te digo, tú tienes una pasión, pero no es que tú estás muy contento en hacerlo.
porque tú sabes y que no fue una pasión que resultó de algo que estaba todo resuelto, porque recordando un poquito la primera etapa de la transmisión, vienes de una situación económica que no te permitía inventar mucho en pasiones, te obligaba más bien a resolver situaciones. Entonces, claro, decías ser creador o fundador de cosas. ¿Cómo Cristianizando TV influye en la fundación de estas asociaciones, la Academia de Arte Cristiano? ¿Cómo es que llega a ti esa motivación? Porque te vemos no solamente, o sea, tienes una historia de superación increíble. De hecho, deberíamos de ponerla en un libro. Claro que sí, deberíamos de ponerla en un libro, porque no es solamente el bueno y Dios me llamó y eso, sino vemos un niño con todas las características para hoy no ser la persona que es, y la misericordia de Dios te trajo hasta aquí. Entonces es una historia de superación. ¿Cómo esto de Cristianizando TV, este proyecto que se forja prácticamente con sudor y sangre, porque realmente la misma misericordia de Dios divide el mar para que pueda pasar Cristianizando TV, ¿cómo entonces tienes fuerzas para seguir con ADOCOC, con ACRA, con Premio Galardón? ¿Cómo que haces tantas cosas? Tú sabes qué pasa, que aunque es como te digo, aunque era un sacrificio y con muchas situaciones, eso Dios te va como, ¿cómo te digo? Dios te va como dando en el camino, como premiando. Exactamente. Entonces, es un dolor, un compromiso, pero al mismo tiempo tú estás viendo los frutos. Por ejemplo, en el programa, como me dijiste, cada vez que yo veía, nosotros hicimos algo como, por ejemplo, el Festival de la Voz, primer Festival de la Voz Cristiana por televisión. Cuando yo veía a esos jóvenes cantando en una tarima, o cuando yo veía que uno me llevaba... Para el 2006 más o menos, ¿verdad? Sí, no, comenzó en el 2004. Nosotros comenzamos en el 2003 el programa, antes del año comenzamos el festival. Porque yo recuerdo escuchar esa noticia de... Lo que pasa es que el festival tuvo varios años haciéndose. Ok, sí. Yo recuerdo escuchar esas noticias. ¿Qué pasa? Que tú te imaginas cómo yo me sentía cuando uno de esos muchachos que participó me llevaba un CD en la mano y me decía, Dani, mire mi producción ahí. El festival me motivó y mire, ahora yo le canto al Señor. O sea, oye, para mí eso es un premio. Claro. Y tal vez tú dices, bueno, pero no es dinero o eso no te va a llevar a comer. Pero es una satisfacción que yo sentía cuando yo veía que algo de lo que uno empezó a hacer fructificaba. ¿Me entiendes? Entonces tú decías, ¿y cómo, con qué fuerza? Esa era la fuerza. Ver la gente convertirse a través del programa, ver la gente llamar y decir, oye, yo estoy aquí en el hospital y ustedes hicieron una oración, que hacíamos poca, por cierto. Sí, porque era más musical y más cosas, pero de repente yo decía, vamos a hacer una oración. Yo me ponía en la mente, vamos a hacer una oración por la gente que está en los hospitales. Y llamaba una persona de un hospital diciendo que recibió sanidad. Wow. Entonces, cuando tú eres usado, cuando tú estás haciendo algo que está siendo usado por Dios en eso que estás haciendo, no importa en qué, porque mucha gente ahora quiere decir, no, porque yo soy apóstol, yo soy ministro, yo soy... Cuando yo iba a las iglesias que me invitaban a predicar o dar una conferencia, me querían presentar, ¿y cómo lo presento? Como un pastor. Yo le decía a Dani Ramírez, comunicador. Eso es lo que yo soy. Sí, pero es que comunicador como que no, porque hay es que no maestros. Es que no suena tan espiritual, comunicador. Es que no suena espiritual, pero ahora todos somos comunicadores.
Pero es lo que te digo, la iglesia, oye, que el Señor ha permitido que la iglesia entre en una etapa de comunicación, pero tú sabes perfectamente que es mejor cuando te van a invitar a una campaña, a predicarle a los jóvenes, a dar una conferencia dentro de la iglesia, el evangelista, el profeta, el pastor, pero en tu caso no estaba ese círculo. Te cuento una anécdota. Un día voy yo a una iglesia y me van a presentar, y me dice una muchacha así, muy linda como tú, Pastor Dani, ¿cómo lo presento? Comunicador. Ella como que quedó así. Vuelve y me pregunta, Pastor Dani, ¿y cómo usted quiere que lo presente? Comunicador. Y cuando vuelve y me dice, digo yo, tú no entendiste, comunicador, eso es lo que yo soy. Y ella me presenta y yo digo, señores, hay un problema aquí. Aquí todo el mundo tiene que ser pastor, apóstol, maestro, ¿cuál es el otro? Profeta. Pero yo soy comunicador, yo soy un abortivo de la fe. Yo soy una persona que Dios llama a hablarle a la gente en los medios de comunicación. Entonces, siempre hay que etiquetarle pastor, evangelista, maestro, profeta, ¿entiendes? Y maestro. Entonces, yo siempre estuve, mira, yo escribí este libro, ya que tú hablaste de libro, ¿verdad? Mira, ve, eso nosotros lo lanzamos en en octubre del año pasado. Levántalo un poco más para que podamos verlo. Ahí. Un poquito más. Ahí sí. Ahí. Se llama Comunicación Abierta. Oye el subtítulo. Instrumento al servicio de la iglesia. Aquí digo yo que tengo ya 10 años diciéndolo desde que fundé ADOCO, que todos nosotros, los ministerios, debemos llegar a la perfección de ser comunicador. Porque ahora precisamente todos los pastores tienen que ser comunicadores. Porque están usando las redes sociales. Pero desde hace tiempo yo digo, señores, un púlpito es un medio. Una iglesia es un medio. Claro. Tu casa es un medio de comunicación. Tu calle. Es que la comunicación no es tener un título de locución o hablar con ciertas formas o modos. La comunicación es poder dar un mensaje que se entienda de la manera adecuada. Entonces, la iglesia de por sí debe ser comunicadora. Oye lo que dice este pedacito. Dice, Jesucristo constituye en su vida humana, además del signo auténtico, el modelo coherente del perfecto comunicador por sus palabras y actuaciones. Todo lo que el Señor hizo fue modelado como un comunicador en todas sus formas. Siempre que sanaba a alguien, dejaba algo, una frase. Ve y no peques más. Le dijo a la samaritana que no le diga a la gente, pero fue al contrario, ella fue y le dijo a todos. ¿Por qué? Porque en realidad eso se convirtió en una profecía de que ellos se iban a convertir al evangelio o a Cristo, ¿no? En ese tiempo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Jesucristo es el perfecto comunicador. Yo hablo de esto aquí, pero yo tengo años diciéndole a las iglesias que tienen que adaptar modelos de comunicación en la iglesia, grupos de comunicadores en la iglesia, que muchas veces lo tienen al menos, o lo tenían, porque ahora sí van a ver la importancia que tiene un comunicador. Yo estoy seguro, bueno, tu pastor estaba por ahí, ¿no? Mi pastor está ahí conectado, y déjame decirte que en la iglesia, nosotros somos una iglesia muy bendecida, aparte de que yo soy comunicadora, locutora específicamente. Tenemos allí en la iglesia también otros comunicadores y locutor, el hermano Roberto Núñez, un comunicador de aquí de la provincia de Higüey,
muy reconocido. Entonces, las iglesias sí se han adaptado a este tiempo y los pastores también se han adaptado a que los cultos se den de una forma de redes sociales. Dani, perdimos tu imagen nuevamente. Mira, a ver ahí. Vemos ahí, perfecto. La iglesia se ha adaptado a los nuevos tiempos y entonces la comunicación ha adquirido una importancia vital para poder continuar el mensaje, porque imagínate que dada esta circunstancia no pudiésemos comunicarnos, no pudiésemos interactuar. Mira, se conecta casualmente a alguien que también vi allá en la actividad en Santo Domingo, la gala de entrega de medallas de los premios Galardón, Gilmer Martínez. Él probablemente no se acuerda de mí, pero yo conocí a Gilmer como con 6, 7 años de edad en la Sabana Larga, allá en Santo Domingo, en un centro de internet. ¿Tú sabes cuándo? Cuando el pastor Ponciano tenía la iglesia encima de la heladería Bon, que está en la Sabana Larga, casi esquina Bonaire. Ah, pues tú te congregabas, tú ibas a la iglesia de Ponciano. Ay, qué bien. Te estoy hablando del 99, 2000. Yo estuve ahí, viví en la Sabana Larga como hasta el 2001, 2002 más o menos. Ya. Y él me enseñó a usar computadoras en un centro de internet que él tenía. En aquel Gilmer no es de ahora, yo lo agregué recientemente a mis redes, pero estoy a punto de hablarle de eso, que él no es de ahora. Sí, Gilmer es una promesa. Yo digo que Gilmer es una promesa del pueblo cristiano. Él realmente, yo lo admiro mucho a él, a Gilmer. De hecho, en estos días hemos estado hablando bastante, porque como tú dijiste ahorita, hay que, eso que yo te he dicho, hay que escribirlo. Pues déjame darte la noticia de que no lo voy a escribir todo, pero sí voy a hablar del éxito. Y entonces me voy a incluir, pero no porque he tenido éxito, porque lo voy a hablar de una manera diferente tal vez. No me siento que he tenido éxito. Yo en eso digo como decía el hermano Pablo, no pretendo haberlo largo. Prosigo al blanco de nuestra soberana vocación en Cristo Jesús. Me decías sobre por qué seguir. En el año 2003 comenzamos Cristianizando TV, tuvo un gran éxito, gracias a Dios, por los artistas que llevábamos, era un medio que se necesitaba en ese momento, primer programa de variedad cristiana en República Dominicana, y 3 años después, en el 2006, fundamos la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos, ADOCO, por la misma necesidad que yo vi de que se hagan más espacios cristianos en los medios de comunicación, pero también de la protección a los artistas cristianos, de ayudar a aquellos que son nuevos y de preservar a aquellos que ya están viejos o que ya están experimentados en ser cantantes cristianos, pero también de apoyar a los comunicadores con charlas, conferencias, con un sinnúmero de cosas, pero también lo más importante, aglutinar, agrupar. Mira, por ejemplo, ahora como ADOCO, que lo dirige Alexis Rodríguez, presidente, tiene charlas y muchas conferencias a través de Zoom, de Facebook, de Instagram, todo eso. ¿Pero por qué? Porque ya tiene un buen tiempo recorrido. Estamos hablando de que va a cumplir 14 años de fundado. ¿Me entiendes? Han pasado 4 presidentes con Alexis. O sea, la institución, gracias a Dios, se ha mantenido a flote. Entonces, ¿de qué me hablabas ahorita? ¿De por qué seguir? Y yo sufrí muchas decepciones con ADOCO. He llorado mucho. Me han vituperado, han hablado mal de mí, han dicho, pero esas situaciones, cuando yo veo estas transmisiones que está haciendo ADOCO, ese es mi regalo, esa es mi satisfacción. Claro. Ver a los muchachos congregados, hacer conferencias, que ellos hacen eventos cada cierto tiempo.
y la institución está ahí, está bien. Yo fui el pionero, el que tuvo que sufrir un poco, pero todo eso ya viene y por lo que estoy viendo ahora, entonces eso es mi regalo, es mi fuerza para seguir creando otras instituciones. Y entonces, ¿entiendes? La Academia de Arte Cristiano. Eso viene como una necesidad que tuvo prácticamente el mismo ADOCOP. Te cuento. ADOCOP es una institución sombrilla donde entran los locutores, los sonidistas, los dueños de emisora, los que quieran, ¿no? Todos. Pero cuando nace el premio, en el 2009, 2006, nace ADOCOP. 2009 es la primera entrega del premio en el programa de Freddy Verascoico, Color Visión. Por eso te decía ahorita que la que viste allá abajo fue la tercera, no la primera, pero la gente pensaba que era la primera porque era la de fuera, la que fue fuera ya del canal. Es el evento, exactamente. Entonces, cuando se crea el premio, muchos de los de ADOCOP y de fuera criticaron de que ADOCOP se tuviera haciendo premios, que era más una asociación colegiada, que era más una asociación para dar formación. Y nosotros eso lo pensamos al principio, pero como era la institución que teníamos, entonces se hizo el 2009, se hizo el del 2010 y no se hizo el 2011, no se hizo, ni el 2012. Se celebró en el 2013, que ahí fue la que tú asististe. Cuando en el 2013, que yo vuelvo entonces ahí yo me salgo siendo presidente. Bueno, salgo siendo presidente de ADOCOP, porque yo la fundé, pero yo nunca fui presidente al principio. Yo duré 1 año y pico aglutinándolo, y cuando se hicieron las primeras elecciones, yo no fui como candidato, para crear precisamente el asunto de que sea más democrático, de que la gente entendiera que no era yo solamente. Bueno, acortándote un poco el tiempo, entonces creamos la Academia Cristiana de Cronistas de Arte para que se involucre solamente con los premios, que fue en el 2012 que la creamos. Entonces ahí dividimos lo que es ADOCOP, la parte formativa, la parte de orientación, la parte de educativa, ¿no? De los comunicadores y todo eso. Entonces la parte de la academia, que es ya personas más especializadas en críticas de arte. ¿Entiendes? En críticas de arte. Entonces ahí fue que se da de que también entonces, gracias a Dios, creamos a ACRA, que es la Academia Cristiana de Cronistas de Arte, para que tenga que ver con los premios. Entonces, ya en este momento, gracias a Dios, están los muchachos de ADOCOP, Alexis, un buen grupo de personas, su directiva, en más de 14, 15 provincias hay directivas, y nosotros pues tenemos a un grupo de personas que son comunicadores también, pero que tienen que ver directamente con los premios en ACRA. Y ahí entonces, bueno, ya eso es historia patria. Ya eso viene en otra entrega. Mira, Instagram nos dice que estamos agotando casi el tiempo, y realmente esta ha sido una de las entrevistas que más hemos sacado información, porque es que vuelvo y te repito, el que te ve en las redes, el que te ve dirigiendo unos premios, y que son los premios más importantes de la música cristiana. De hecho, recuerdo en esa primera entrega de los premios Galardón que una artista que fue a recibir una estatuilla se confundió y dijo sí. Soberano. Sí. Cassandra, en ese tiempo eran los Cassandra. Fue una confusión. Y yo me reí un montón por eso. Que yo me reí un montón, porque digo, bueno, si lo estamos por lo menos comparando. Realmente fue una entrega, yo la recuerdo como una
una experiencia muy, muy especial. Allá, de hecho, pude encontrarme con algunos compañeros y eso, porque en aquel momento de esos premios yo no era comunicadora, pero me gustaba la comunicación. Entonces participaba con Cristian Petit en un programa que él tenía en Renuevo, las noches, fin de semana especial. Sí, y participábamos vía llamada y demás. Cristian para mí ha sido una inspiración. De hecho, por la inspiración con él fue que decidí estudiar locución y posteriormente entonces incursiono en la radio. Pero qué decirte del que ve a Dani Ramírez en estas etapas actuales y saber de dónde Dios formó todo lo que eres hoy, porque el carácter que tienes, de hecho, de sacar de abajo, de sacar de la nada para lograr que hoy podamos tener una asociación que, como dices, hace sombrilla en lo que nosotros realizamos y poder ver cómo muchos artistas te pueden llevar la producción, porque realmente pocos son los artistas dominicanos que pudieran decir que no participaron en Cristianizando TV. Entonces, en verdad que agradezco mucho el tiempo que te tomaste para recibir, primero, atender a la petición de ser parte de esta serie Oír de Fe, y segundo, la apertura de contarnos cosas tan especiales en tu vida que te formaron con el hombre que eres hoy y el cristiano que eres hoy. Amén. No quisiera terminar la transmisión en mi boca, sino en la tuya, porque hay algo que quiero que me digas muy, muy rápidamente. ¿Quién es Angie Piantini? Angie Piantini es, bueno, yo la divido en dos. Es mi esposa, es mi cómplice, es mi amiga, es la madre de mi bebé, de mi hija Adel. Y es que te digo, después de Dios, quien me levantó, me apoyó, me ayudó en todo esto, en todo lo que te hemos contado, ella ha estado ahí, ella ha estado ahí. Ese es Angie Piantini, la parte nuestra, ¿no? Ahora, para el público, Angie Piantini es una polifacética, es cantante, es actriz, es comunicadora, es mercadóloga, no sé, licenciada en mercadeo, es diseñadora, oye, hace tantas cosas que a veces yo digo, wow, Dios me premió, me levantó de nuevo, me dio una segunda oportunidad de amar, de reír, de vivir, ¿me entiendes? Ya casi a mis 50 años de edad. Digo yo, casi a mis 50 años, ya yo tengo 49 años ahora, cumplidos. Y bueno, yo me siento... Pero gózate, porque 50 es claro, el jubileo, dice la Biblia. Exactamente, el año que viene lo vamos a celebrar. Quiero despedirme con esto. He transitado una vida, experiencias inolvidables, duras, he tenido fracasos, he tenido éxito, me he alejado de Dios, he vuelto a los caminos de Dios, no me he separado de Dios después que le dije que sí, he sido fiel a Dios y así voy a continuar. Y todas las cosas que hemos hecho han sido para gloria y honra de Dios. Por último, te presento mis dos hijos, mírenlo aquí. Comunicación abierta. Comunicación abierta. El otro es Historia Bella, que es la biografía. Así. Julia Javier. Esa es la biografía de doña Julia Javier, quien Dios me dio el honor, y doña Julia me dio el honor de escribir sus memorias. Wow. Entonces, óyeme, yo no sé si tú entiendes lo contento que yo estoy después de haber atravesado todo eso que te conté, que te he contado nada más una cosita. Lo que el tiempo nos ha permitido aprovechar. Yo sé que hay mucho más. Y llegar a esto, los premios, Adocov, Angie Piantini, mi libro,
de verdad, estoy sumamente agradecido de Dios por lo que Dios me ha permitido hacer. Lo poquito, porque creo que es poco. No me siento, te digo como Pablo, en realidad no he llegado a nada. No me siento haber alcanzado ya nada, sino que todos los días estoy siguiendo al blanco de mi soberana vocación, Dani, de mi llamado en Dios. ¿Te despides diciéndole algo a aquellas personas que nos escuchan, que quizás están, mira, quiero segmentarlo en tres, las personas que nos escuchan y las que posteriormente van a escuchar esta transmisión, porque terminando nosotros, KS Radio va a retransmitir en vivo, sí, ellos van a retransmitir por streaming. ¿Cuántas cosas dije ahí que nunca había dicho? Y te van a escuchar muchas personas más, la gloria de Dios. Pero yo quiero que tú me segmentes, mira, personas que tal vez se criaron con un desbalance familiar, les ausentó un padre, una madre, en tu caso se ausentaron ambos prácticamente, pero tienes a una abuela que luego entonces también, pequeñito, pero eso pudo marcar la vida de cualquiera. Quiero que le hables también a aquellos que llegaron a Dios y se apartaron y creen que ya no pueden volver nuevamente porque ha sido mucho lo que han transitado lejos. Y también quiero que le hables a aquellos que creen que ya lo alcanzaron todo, que creemos quizás que porque Dios nos permita estar o hacer algo, ya concluimos, puede venir Cristo porque ya nosotros hicimos todo. Yo quiero que tú me le digas algo a ese tres grupos de personas antes de irnos. Vamos a hacer algo, porque yo te decía ahorita que como comunicador soy un fiasco. Se me olvida todo, así como tú lo ves. Dime, la primera fue para las personas que han tenido una infancia, una vida difícil. La Biblia dice que si mi padre o madre me dejara, Dios o Cristo me recogerá. Amén. Yo prácticamente me crié solo. Salí a las calles desde muy temprano. Sin embargo, Dios siempre estuvo conmigo. Dios siempre. Te dije de la persona que me iba a dar el bulto de droga. Días antes de él, ya habíamos hecho el acuerdo de él entregarme eso. A él lo tomaron preso. O sea, Dios siempre estuvo conmigo. Entonces, a esas personas que se sienten desprotegidos, que se sienten solos en la vida, no están solos. Dios siempre ha estado con ellos. Siempre estará con ellos. Amén. Siempre. Búscalo de corazón y yo estoy seguro que lo vas a encontrar. Amén. Ese es mi... El otro punto es aquellos que conocieron a Dios, pero por alguna razón hoy están fríos o apartados. A los 7 años murió mi abuela. Me aparté de la iglesia. No tenía muchos sentidos en ese momento. Me fui a la calle, pasé mucho trabajo. Te dije una anécdota del doctor que me dio golpes y todo eso. Pude haber caído preso e irme a la correccional de menores y ser fichado como un delincuente. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí. Amén. Me vuelvo a la iglesia, pero no se puede decir que cuando niño hice un compromiso con Dios porque no lo tenía. Hice el compromiso a los 16 años. Vuelvo a la iglesia y me descuido totalmente de la iglesia. Pero Dios me da una segunda oportunidad y me reconcilio con el Señor. Y cuando me reconcilio con el Señor, entonces ahí vi el propósito de Dios para mi vida. Y por eso te decía que estoy seguro de que fui marcado por lo que estoy viviendo hoy, por lo que he vivido hoy. Así que a esas personas que se sienten que han hecho lo peor y creen que no tienen perdón, Dios tiene siempre una segunda parte de tu vida. Dios siempre tiene un perdón para ti y un nuevo amanecer en tu vida. Y si eres llamado, escogido para hacer algo, solo tienes que buscarlo y escuchar la voz de Dios y empezar a caminar en fe
No importan las circunstancias que tú estés viviendo, porque yo las viví todas. Desnudez, hambre, enfermedad, todas las viví. Sin embargo, gracias a Dios, Dios me pudo mantener de pie. Así que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Amén. El otro, el tercero. El tercero, aquellas personas que estamos en Dios y que estamos haciendo algunas cosas y quizás se nos pierde el norte de por qué lo estamos haciendo. Yo estoy seguro que si hoy Dios viene a mi puerta y me dice ven, me voy conforme. Yo estoy seguro que le he escuchado. Se nos ha pausado y te dice ven. Y me dice ven, me voy con él. Pero para terminar, quiero vivir muchos años. Amén. Para seguir haciendo y predicando el evangelio. Pero si hoy Dios me dice ven, yo me voy con él. No pretendo haberlo alcanzado, pero sí te puedo decir que estoy satisfecho de las cosas que Dios me ha dejado hacer para su gloria y para su honra. Amén. Dani, no te vamos a quitar ya de más tiempo de todo el que nos has dedicado, de verdad. Cuánta humildad, Dios mío, te bendecimos tu vida y todos tus proyectos y de verdad oramos a Dios para que Él siga guardando todo lo que haces porque tienes un corazón hermoso para servirle a Dios. Nada hay más hermoso que cuando hacemos las cosas con una pasión genuina de que lo hacemos para Dios. Amén. Y yo que he tenido la oportunidad de verte en algunos lugares, tal vez no nos hemos acercado a hablar, pero lo he visto que lo que nos estás contando ahora es tal cual tu realidad. O sea, que no es algo simplemente, ay, qué bonito se escucha decirlo en la cámara, sino que esa es la realidad de cómo tú te manejas. Así que, de verdad, agradecemos mucho al Señor porque nos hayas compartido este testimonio tan hermoso y pues hay poco que añadir más que el hecho de que Dios bendiga mucho todo lo que haces. Nos vemos pronto. Gracias a ti. Que todo esto pase y nos vemos pronto. Gracias a ti. No tengo más que hacer que seguir la voluntad de Dios. Eso Amén. es. Amén. Dios te bendiga. Un beso, un abrazo y gracias de verdad por darme la oportunidad de hablar de mi vida, que muy pocas veces la he dicho, la he hablado. Gracias, Dani.